Muy buenas tardes, apreciado instructor de curso. Soy Verónica Yurani Muñoz Bolaños. Pertenezco al curso Análisis y Desarrollo de Software a la ficha número 311-8547. Vengo a continuación a darles una explicación breve acerca de la actividad correspondiente a muestreo estadístico contextualizada en la vida diaria. Para ponerlos un poco en contexto, esto es un caso de estudio del Censo Poblacional y de Vivienda en Colombia que hizo el DANE en el 2018. Este censo consta de tres ítems o de tres apartados importantes, tres variables importantes. La primera es cuántos somos. Aquí se presenta la distribución de la población por sexo, grupos de edad, estructura de la población, porcentaje de personas, proporción, las dificultades que tienen para realizar actividades cotidianas, así como también si saben leer, escribir, si asisten a alguna institución educativa en los departamentos y municipios de la región. El nivel educativo alcanzado, la fecundidad por grupos de edad, el promedio de hijos por mujer y también se presenta información de migración interdepartamental en el último año, características de los extranjeros residentes en Colombia, sexo, edad, ocupación, nivel educativo, inmigración internacional en los últimos 5 años y el último año. En este orden, continúo explicándoles de qué se trata el apartado número 2, ¿dónde estamos? Presenta la distribución por ubicación geográfica de la población, los hogares y las viviendas del territorio nacional, las cabeceras municipales, rural, centros poblados, así como el lugar de nacimiento de los residentes en los departamentos y municipios de la región. Se presentan indicadores demográficos por departamento, la tasa de alfabetismo por departamento, el porcentaje de proporción de migración interna por departamento. Continuando en este orden, entonces tenemos el apartado 3, cómo vivimos. Aquí se va a estudiar eh, el total de hogares y viviendas, su uso residencial o mixto, su distribución por tipo, casa, apartamento, etnia. Cuarto, el acceso a servicios públicos, de donde obtienen el agua, los hogares, para preparar alimentos, además el porcentaje de personas proporción por hogar en los departamentos y municipios de la región, los tipos de hogar, unipersonal, nuclear, monoparental, extensos, porcentaje de mujeres y hombres que son jefes de hogar. Ya viéndonos contextualizado, entonces tenemos la población. La población total de personas censadas en los hogares particulares es 43.835.324 millones de personas. La muestra, el porcentaje de mujeres tenemos 51,2% y muestra porcentaje de hombres 48,8%. A continuación, nos vamos al primer apartado, ¿cuántos somos? Esta es una tabla donde están consignadas las variables, las frecuencias calculadas de cada una pues, de nuestros datos. Está la variable género, edades hombres, edades mujeres. Para darles un ejemplo básico, en cuanto a los hombres y mujeres, tenemos que hombres hay una cantidad de 21.391.638, nuestra primera frecuencia, que corresponde a un porcentaje 48,80%, mientras que en mujeres 22.443.686, lo que corresponde a un 51,20%. Siguiendo en ese orden de nuestra primero ítem, ¿cuántos somos? Tenemos acá el gráfico circular donde nos arroja la información consignada en la tabla anterior y el hombre, la frecuencia de hombres está definida o está representada por el color azul, con una frecuencia de 21.391.638 millones de hombres. Y nuestra frecuencia para la parte de las mujeres está representada por color naranja, con 22.443.686 millones de mujeres. ¿Qué significa esto? Lo que se puede observar acá en este gráfico, el género por edades, es que la mujer es el género que más predomina en Colombia, ya que existen, como les decía, 22.443.686
millones de mujeres, con un porcentaje de 51,20%. Mientras que en el caso de los hombres hay 21.391.638 millones de hombres, lo cual corresponde a un porcentaje de 48,80%, con una diferencia de 2,40%, estando en ventaja las mujeres. En términos generales, quiere decir que se encontró que la mayor cantidad de población en Colombia está conformada por mujeres, con un porcentaje de 51,20%, como lo muestra la gráfica. Continuando con nuestro diagrama de barras o gráfica de barras, acá tenemos priorizadas las edades de hombres, nuestra variable edades hombres. ¿Qué podemos identificar o inferir acá? Según nuestro diagrama de barras, podemos decir que el mayor porcentaje de hombres está centrado entre las edades de 15 a 65 años, con una cifra de 29.895.691 millones y con un porcentaje de 68,20% de hombres entre los rangos de 15 a 65 años, lo que quiere decir que Colombia está conformada mayormente por hombres entre edades, esas edades corresponden a adolescentes, jóvenes y edad madura. Se puede inferir también que la menor cantidad de hombres está entre las edades de mayores de 65 años, es decir, mayores de 65. La población de hombres adultos mayores en Colombia es baja, es más baja respecto a las edades de 0 a 14 y de 15 a 65. Como lo puede observar, se puede observar un crecimiento exponencial en las edades de 15 a 65. Continuamos con otro diagrama de barras, gráfico de barras, en el mismo apartado cuántos somos, con la variable edades mujeres. Aquí tenemos priorizada esta variable. Podemos observar que en Colombia el mayor porcentaje de mujeres está centrado entre las edades de 15 y 65 años, con una cifra de 27.616.258 millones y un porcentaje de 63%. Quiere decir que en Colombia está formada principalmente por mujeres entre edades adolescentes, jóvenes y edad madura. Igualmente nos arroja que la variable que menos presenta crecimiento es mayores de 65 años. Continuando con un análisis general de este primer apartado, la mayor cantidad de población entre hombres y mujeres de diferentes edades está constituida mayormente por hombres entre las edades de 15 y 65 años, con una cifra de 29.895.691 millones y un porcentaje de 68,20%, mientras que para el caso de las mujeres se tiene una cifra de 27.616 millones con un porcentaje del 63,00%, con una diferencia de 5,20%, lo cual quiere decir que existen hombres más entre las edades adolescentes, jóvenes y adultos que las mujeres. Aquí continuamos con nuestro segundo apartado llamado em, ¿dónde estamos? Este se llama ¿Dónde estamos? Entonces acá tenemos también una tabla donde tenemos priorizadas o, sí, las variables de distribución de población, la variable lugar de nacimiento. Entonces acá tenemos los datos, tenemos que existen cabeceras municipales, centros poblados y zonas rurales en la distribución de la población. En los lugares de nacimiento puede ser en Colombia, en otro país y sin información ya les explico de qué se trata esta tabla. A ver, acá nos dice lo siguiente. eh, en el mismo apartado tenemos gráficas. En este caso escogimos el diagrama de barras de nuevo, gráfico de distribución de la población. ¿Qué nos quiere decir este gráfico? El gráfico se puede identificar que la mayor cantidad de personas en Colombia viven en las cabeceras municipales en los diferentes departamentos de Colombia con una cifra de 33.797.035 millones de habitantes, lo cual corresponde a un porcentaje del 77,10%. Esto se puede evidenciar claramente aquí en nuestra primer variable, que es cabeceras municipales. El crecimiento mayor es acá en esta barra, en esta variable.
También es importante decir que la menor cantidad de habitantes en Colombia se encuentra en los centros poblados. Centros poblados tiene una cantidad mínima de 3.112.308 millones, la cual corresponde al 7,10% de la población, lo cual es una cifra muy baja respecto a los habitantes tanto de cabecera municipal, tanto de las zonas rurales. Continuamos con nuestro siguiente variable, que es lugar de nacimiento. Y también tenemos un gráfico circular acá. Acá, entonces, nuestro análisis nos arroja, dice que en Colombia la mayor cantidad de personas que habitan en su lugar de nacimiento es Colombia. O sea, la mayor cantidad de personas que habitan en Colombia son directamente de Colombia, por decirlo redundantemente, con una cifra de 42.344.923 millones de personas, lo cual quiere decir que equivale a un porcentaje de 96,60% de la población en Colombia. Es importante también tener en cuenta que las personas de las cuales no se sabe su origen, de su nacimiento, son muy pocas y tienen un porcentaje muy bajo, muy específicamente de 1,20%, lo cual quiere decir que en Colombia la mayoría de las personas están debidamente identificadas con su lugar de nacimiento mediante el registro civil o mediante sus cédulas de ciudadanía. Como se puede observar acá en la gráfica circular, tenemos los porcentajes. Continuamos con el apartado 3. ¿Cómo vivimos? Aquí igualmente está la tabla con las variables, con las frecuencias. Variables, acá tenemos tres. Servicios públicos, número de hogar en las personas, número de personas en el hogar, jefatura del hogar. Como etiquetas tenemos, por decirlo así, en servicios públicos, la energía eléctrica, el acueducto, alcantarillado, gas, aseo, internet. Tenemos, por ejemplo, que la energía eléctrica tiene una frecuencia de 42.213.417 millones, lo cual corresponde a una frecuencia del 96,30%, lo cual lo voy a explicar en las gráficas. Tenemos aquí un histograma, que es otra gráfica de análisis de datos estadístico. Entonces acá tenemos, ¿qué podemos inferir de esta gráfica? Podemos identificar que el servicio público con más consumo en Colombia es la energía eléctrica, con una cifra de 42.213.417, lo cual corresponde a un porcentaje de 96,30%. También se puede observar que el siguiente consumo más alto es el del servicio de acueducto, como con una cifra de 37.873.720, lo cual corresponde a un porcentaje del 86,40%. En tercer lugar de consumo está el servicio público correspondiente al aseo, con una cifra de 35.769.624 millones, con un porcentaje del 81,60%. Tenemos acá las primeras tres, eléctrica, acueducto y aseo, son las que nos arrojan mayor cantidad de consumo. Es muy importante identificar que estos servicios, estos tres servicios públicos, energía, acueducto, alcantarillado, aseo, son los que más consumo tienen en Colombia según la gráfica y por supuesto según el reporte del DANE. Continuando con este mismo apartado, esta misma variable, servicios públicos. Es importante la siguiente información. El alcantarillado está presentando una tendencia creciente casi proporcional al consumo de los servicios de acueducto, ya que como dichos servicios están estrechamente relacionados, se puede evidenciar una clara tendencia a crecer y por lo tanto esto muestra que el precio de dicho servicio aumentará proporcionalmente a cómo sube el servicio del acueducto. Es decir, tanto el alcantarillado como el acueducto son servicios que están proporcionalmente relacionados. Esto se puede evidenciar en casi en todas las partes de Colombia, porque en el recibo de acueducto de agua siempre siempre van a cobrar los servicios de aseo y de alcantarillado. También se debe tener en cuenta que según las cifras que nos da el servicio menos usado en Colombia, es el Internet con un porcentaje del 43,40%. Este,
el servicio menos usado según el censo de 2018. Siguiendo con el apartado cómo vivimos, tenemos una gráfica de barras, nuevamente, con la variable personas en el hogar. Bueno, ¿qué se puede identificar? Que las familias en Colombia están conformadas mayormente por miembros de tres personas, con una cifra de 10.169.795 millones de personas y un porcentaje de 23,20% de la población. Esto lo podemos observar claramente en la gráfica. Se puede decir también que las familias constituidas por cinco personas y más tienden un porcentaje más bajo, más específicamente con una cifra de 7.364.334 millones de personas y un porcentaje de 16,80% de la población. También se pudo identificar que en intermedio de estos están las familias constituidas por dos personas con un porcentaje del 21,70% de la población. Tenemos en cuanto a la jefatura del hogar. Aquí se puede observar que en el gráfico circular que tenemos, que el porcentaje con mayor jefes de hogar lo presentan los hombres, con una cifra de 25.994.343 millones y corresponde a un porcentaje del 59,30%. La cantidad más baja la presentan las mujeres con una cifra de 17.840.977 millones y un porcentaje correspondiente a 40,70%. En un análisis final, en términos generales, podemos reflejar que en Colombia es un país con la mayoría mayormente conformada por mujeres, con mucha fuerza productiva, marcada por jóvenes, adultos. La población se concentra principalmente en las áreas urbanas, lo que favorece el acceso a servicios básicos como energía, acueducto, aseo y sin embargo la brecha digital, como les decía, es bajo acceso a Internet es evidente. En cuanto a la estructura familiar, pues se puede observar que hay una tendencia hacia los hogares más pequeños, lo que puede estar asociado a cambios culturales, económicos, sociales y la jefatura del hogar sigue predominando los hombres. En el rol de la mujer como cabeza de hogar es significativo y creciente. A pesar de que hay muchas madres cabezas de hogar o mujeres, sigue predominando el género masculino. Conclusión final, conclusiones finales. Como les dije, Colombia está mayormente conformada por mujeres, ¿cierto? La mayoría residen en cabeceras municipales, esto conlleva hacia una urbanización. También podemos decir que las familias están constituidas mayormente por grupos pequeños miembros, pocos, pocos miembros de la familia. Los hogares colombianos, la mayor parte de personas están identificadas como colombianas, entonces eso es muy importante. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.